noches, ¿cómo estamos? Pues estamos completamente en vivo, foro abierto desde Manzanillo, Colima, cuando son, cuando son las 10:34 de la noche de de este domingo. El día de hoy vamos a empezar a hablar de esta variante de Omicron que está pegando duro, a nivel mundial. Se está hablando mucho de esta perdón, se está hablando mucho de esta nueva, a ver, estamos acomodando cosas. Ok. Se está hablando mucho de esta nueva variante que viene de Sudáfrica. Se está hablando mucho de esta nueva variante que viene de Sudáfrica y que el mundo otra vez está asustado, otra vez está ansioso, otra vez estamos repitiendo la misma historia de hace 2 años, cuando la Organización Mundial de la Salud nos decía, nos decía que venía esta pandemia hace exactamente 2 años. Hace exactamente 2 años que se va a cumplir de esto. Omicron. Ok, aquí está. Estamos completamente en vivo. Dice lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud nombra Omicron a la nueva variante peligrosa del coronavirus. Ok, ahora sí. Y la califica esta cepa como preocupante, ya que presenta un gran número de mutaciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en inglés, ha nombrado Omicron a la nueva variante B11529, identificada por primera vez en Sudáfrica y advertida de que podría tener un mayor riesgo de reinfección. Según las primeras evidencias científicas preliminares, en una reunión celebrada este viernes, el Grupo Asesor Técnico sobre la evolución del virus del SARS-CoV-2, la OMS ha calificado a esta variante como preocupante, ya que presenta un gran número de mutaciones. Y ellos dicen que presenta un gran número de mutaciones, pero apenas se está conociendo esta variante, apenas está empezando. Yo veía un reportaje en la mañana de hoy domingo, donde comentaban no nos alarmamos, porque no se ve, al menos en Sudáfrica aún no se ve como una variante muy peligrosa, ya que no ha sido detonante para una enfermedad agresiva, una enfermedad altamente contagiosa hasta el momento. Y comenta también aquí: según los expertos de la OMS, esta calificación es usada por la institución cuando se ha demostrado que está asociada a uno o más de los siguientes cambios: aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de COVID-19, aumento de la virulación o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de las pruebas diagnosticadas, las vacunas y los tratamientos disponibles. De acuerdo con el informe del Organismo Sanitario Internacional de las Naciones Unidas, Sudáfrica fue el primer país que notificó esta variante, mientras que la primera infección confirmada por esta cepa de la que se tiene constancia procede de una muestra recogida el 9 de noviembre. ¿Se imaginan? Hace 20 días que se dio a conocer esto, esta nueva cepa se dio a conocer ahí en Sudáfrica, y apenas hasta 20 días después se empieza a dar los resultados, o se empieza a decir sobre la peligrosidad de esta nueva mutación. En las últimas semanas las infecciones han aumentado considerablemente, coincidiendo con la detención de la variante B11529. El número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica, explica la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay que tener en cuenta que en Sudáfrica la cuestión de la vacunación
no ha sido grande como en otros países, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, sabemos que en este país, perdón, en esa área de Sudáfrica, sabemos que la vacunación es muy baja, es muy limitada, muy escasa, y quizá puede ser por eso, de la peligrosidad que se está empezando a ver con Omicron, con esta nueva variante. Vamos a ver un video de el doctor Alejandro Macías, donde explica precisamente este tema de lo que es la nueva cepa de Omicron, de COVID-19. Vamos a escuchar lo que comenta el doctor Alejandro Macías y estaremos pues platicando al respecto sobre este tema. El segundo año de la pandemia de COVID-19 ha sido muy duro para el personal de salud, para la gente. Hemos perdido mucha gente muy valiosa y hay una desesperación de cuándo vamos a salir ya de todo esto. Hacia finales de noviembre, ya del 2021, hemos recibido una noticia que puede ser pésima y que puede ser de las peores que hemos recibido en la pandemia. Hay una nueva variante muy poderosa, formidable. Y a mí me gustaría tratar de ponerlo en contexto, que ni tratemos de minimizar o de exagerar lo que pueda estar ocurriendo. Vamos a entender qué son estas variantes. El virus va a estar cambiando, es un virus. Ustedes recordarán que los coronavirus son virus que tienen unas especies de espigas, por eso se llaman coronavirus, y que tienen esa estructura, que son proteínas, que son como ladrillos acomodados unos sobre otros, y esta espiga o espícula es la que le sirve para infectar la célula que va a recibirlo, digamos, tiene un receptor así. Esto se va a unir en una estructura muy especializada. Esta es la estructura más especializada del virus, es espiga. Por eso no es sorprendente que aquí se encuentran las principales mutaciones que le van dando características, sobre todo en dos cosas: cómo transmitirse mejor, más eficientemente, y cómo escapar a la inmunidad de gente que ya se infectó o gente que se vacunó, y el virus por eso está cambiando en relación, digamos, con el virus original que salió de Wuhan en China. Eso también hay que recordarlo. El virus que estamos viendo ahora no es exactamente ya igual que el virus que salió de Wuhan en China hace alrededor de 2 años. Y que las vacunas que tenemos ahora se prepararon con la información. Es ahí la pregunta que tenemos todos a nivel mundial. Si es un virus hecho por la naturaleza, hecho por las cuestiones climatológicas, por las cuestiones de salud, por las cuestiones de alimentación, por todo tipo de cuestiones, cómo va mutando. Si se fijan, las mutaciones de esta enfermedad han sido en países donde no hay mucho desarrollo y donde sí hay mucho desarrollo. ¿En qué sentido? La alfa fue en Rusia, la beta fue en Sudáfrica, la gamma fue en Brasil, la delta fue en la India y Omicron fue en Sudáfrica. Sabemos que en Sudáfrica se vive una pobreza extrema considerablemente alarmante. En la India son miles de millones de habitantes. En Brasil hay mucha pobreza. En Rusia, aunque es un país desarrollado, sabemos que es un país, pues ahora sí que vive sobre el régimen soviético. No es un país que todos sus ciudadanos sean desarrollados o que sean libremente, que tengan libre pensamiento o que estén libres en la cuestión de hacer o deshacer. En Wuhan, China, fue donde se dio este nacimiento de esta variante o de esta virus llamado SARS-CoV-2, COVID-19. Pero otra de las cosas que también llaman mucho la atención es cómo son países que son, se podría decir, enemigos o que no coinciden con los Estados Unidos. Rusia, enemigo número uno de Estados Unidos. Sudáfrica, pues ni fu ni fa.
Brasil, aunque su presidente Bolsonaro era seguidor de Donald Trump, pues Brasil no es un país que digamos que es seguidor de Estados Unidos. Y la India, pues sabemos claramente que la India está con los rusos. Entonces, algo raro está por ahí. La China, el segundo país enemigo de Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos dicen por ahí, piensa mal de acertarás. Entonces, algo raro anda por ahí con esto de las mutaciones. Que había de ese virus original, podríamos llamar el virus fundacional de Wuhan, y que ahora este virus ha ido cambiando en toda su estructura, no nada más en la espiga, pero es los cambios que ha tenido en la espiga los que lo caracterizan mejor hacia esas nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud sabe que hay cientos, miles de variantes, pero que hay que considerar algunas muy específicas que tengan características que les permitan transmitirse con más facilidad y escapar a la inmunidad que tengan las personas. Y por eso no se han designado tantas variantes de preocupación. Estas variantes de preocupación que ha descrito la Organización Mundial de la Salud, me gustaría ponerlas en una tabla y explicárselas, porque eso nos va a poner en contexto de qué significa esta nueva variante que ahora se está reportando en Sudáfrica, la variante Omicron. Las variantes de preocupación mostraban ya diferencias sobre ese virus original o fundacional de Wuhan. Hay que decir que hasta esta fecha tendríamos básicamente 4 variantes de preocupación. La primera fue la alfa, que se describió en el Reino Unido. La segunda fue la beta, que se describió en Sudáfrica. La tercera fue la gamma, que se describió en Brasil. La cuarta fue la delta, que hasta ahora era la peor de todas, era la variante más formidable, que nació y se describió en la India. Y finalmente tenemos ahora una nueva variante de preocupación. Que ustedes se fijan, la Organización Mundial de la Salud no ha designado como variante de preocupación a cualquiera. Hasta que está segura de que realmente hay algo diferente que la designa variante de preocupación. En general, vamos a ver que las designan así como B o C, que significa Variant of Concern, variante de preocupación. ¿Y qué es lo que determina que una variante sea de preocupación? Las mutaciones. Recordemos que esta espiga, como buena parte, el virus está constituido de proteínas, que las proteínas son como agregados de aminoácidos, que son sus ladrillos de construcción. Cuando se está forjando una proteína, está un aminoácido construyéndose sobre el otro, y al final va a ser una estructura, que es, en este caso, por ejemplo, esta proteína, que es la proteína S o proteína de espiga. Cuando se le estudia en los laboratorios y en la secuenciación de aminoácidos, se le da un número a cada uno de esos aminoácidos, se dice este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, de la proteína S o de alguna otra proteína. Y entonces así se han designado de esas variantes esas mutaciones, o de lesiones también cuando falta un aminoácido. Y generalmente se pone una letra al principio y una letra al final. Todas las variantes que conocemos tienen ya la mutación de 614G. D es un aminoácido que tenía y G es el nuevo aminoácido después de la mutación. Entonces, todas tienen la mutación de 614G, quiere decir que el aminoácido cuya clave es D cambió al aminoácido cuya clave es ahora G. Y se supone que esa mutación le ayudaba a transmitirse mejor que los virus fundacionales. Cuando se describe la primera variante alfa en el Reino Unido, se describe sobre todo por esta mutación N501Y. Quiere decir que en la posición 501 el aminoácido codificado como N cambiaba por el Y. Y aquí ponemos que lo tenía la variante alfa y ninguna de las otras. Cuando se describe la variante beta, se describen otras mutaciones, la E484K o Q, dependiendo de cuál fuera la variante, y la mutación K417, ya sea por el aminoácido N o por el aminoácido T. Y como ven, ya la tenía la variante beta de Sudáfrica y la variante gamma de Brasil, que tenían además la mutación 501 que tenía la variante alfa. Y así se fueron agregando mutaciones. La variante delta
no tenía esta variante, esta mutación 501, como ven, pero tenía otras mutaciones que eran claves, como la 484 y la 452. Esta mutación 452 estaba en otro virus que ya se había designado o encontrado en California. Entonces, parece que la variante Delta había encontrado la mejor combinación para infectar y escapar a la inmunidad. Y tan lo sabíamos así que la variante Delta, cuando entra, por ejemplo, en México, sustituye de inmediato a las variantes locales de México, a la variante Alfa que ya circulaba y a la variante Gamma. Y eso hizo la variante Delta, la de la India, en todo el mundo. No solo en la India, en toda el Asia. Cuando entró a Europa, empezó paulatinamente a cambiar a las demás, pero en Europa se detuvo. Y cuando entra a Sudamérica, prácticamente todos los países afectados terminan teniendo casi exclusivamente variante Delta. ¿Qué pasó después en Europa? Que Europa, que no había estado suficientemente castigada por la variante Delta, hacia octubre, noviembre, empieza a ser castigada por la variante Delta y hay un gran brote de variante Delta. Y en todos los países se veía más o menos que en el transcurso de estos 2 años, primero venía un pico de las variantes locales, luego la alfa, beta, gamma y al final una variante Delta. Estábamos aquí a la salida en México, ya hacia noviembre de 2021, como han salido ya algunos países como Colombia, Perú, varios países de Sudamérica, varios países del mundo que estábamos ya a la salida del virus Delta. Y había una cierta tranquilidad, porque se sabía que la variante Delta es capaz de sustituir a cualquiera de estas otras. No había habido hasta ahora ningún informe de una nueva variante que llegara a sustituir a la variante Delta. De hecho, ustedes recordarán que a mediados de año en Colombia empezó a aparecer la variante Mu o Mu, que se decía que era peor. Sin embargo, cuando se enfrenta en el campo, digamos, a la variante Delta inmediatamente desaparece en Colombia a la variante Mu, no le dejó ninguna oportunidad y pensábamos que era razonable que ya después de la variante Delta, que venía a golpear por todo lo que faltaba y que le faltaba golpear todavía, por ejemplo, a Europa, ya no había nada. Bueno, en esas estábamos cuando en noviembre 24 nos informan que de Sudáfrica hay una nueva variante que tiene muchas mutaciones. ¿Cuáles son? Pues tiene la mutación 501, de eso ya lo estuve verificando en un sitio de internet. Tiene también la mutación 484, aunque con otro aminoácido. Tiene la 417, no tiene la 452, pero sí tiene la 478, o sea, tiene muchas mutaciones. De hecho, describen que tiene como 30 mutaciones. Y además le falta un aminoácido también en la posición 69. Además de otras mutaciones que tiene fuera de la espiga. Pero, ¿es entonces la preocupación porque tiene tantas mutaciones? No, esa no es la principal preocupación. La principal preocupación es que nos informan que de Sudáfrica, aunque solamente hay unos cientos de casos, parece que ya existía el virus en otros países como Botsuana y probablemente en buena parte del área sur de África, y que apenas lo están describiendo con unos pocos casos, pero la peor información, la más preocupante, es que ese virus sí está ya, esa variante está sustituyendo a la variante Delta. ¿Qué querría significar eso para los otros países? Que el hecho de haber sufrido el embate de la variante Delta, como México, los países en Sudamérica, ahora Europa, la India, no se puede garantizar que no tendrán un nuevo embate de otra variante que sea, digamos, más poderosa o que pudiera sustituir a la variante Delta, y que ese efecto protector de la variante Delta lo perderíamos y que podríamos tener otros embates, otros picos epidémicos de una nueva variante. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma, no sabemos bien todavía. Es muy posible que esa variante ya no sea contenible, sobre todo si ya ocurrió en varios países y no se dieron cuenta, y que finalmente la tendremos que tener. Pero no sabemos todavía si la inmunidad que tenemos los que ya nos enfermamos o los que ya nos vacunamos nos va a servir, qué tanto nos va a servir. A lo mejor nos va a servir no 100% para no tener una enfermedad, pero sí para no ponernos graves y no morir. No sabemos si esa variedad va a producir una enfermedad grave o no, o quizás más leve. Entonces,
Creo que este es el momento de tomar las cosas con calma, de decir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando el mensaje de que esto no se ha terminado, que no caigamos en pánico, pero que sigamos propugnando y dando el ejemplo para el uso del cubrebocas, evitar los tumultos de personas todavía, ventilar las áreas cerradas, vacunarnos en cuanto nos toque. Y todavía el que pueda hacer trabajo desde casa, que lo siga haciendo. Vamos a tratar de entender que vamos hacia una situación en la que vamos a coexistir con un virus que va a estar cambiando y que vamos a tenernos que adaptar. Ya las compañías, con eso termino, están preparándose por si acaso se llegan a necesitar nuevas vacunas. Las farmacéuticas ya están trabajando a marchas forzadas para tratar de implementar una nueva vacuna en caso de que la vacuna que tenemos no nos sirviera contra esta variante. Mi intuición es de que la inmunidad que tenemos y lo que hemos padecido de algo nos va a servir y nos va a proteger, aunque sea parcialmente, pero todavía tenemos que esperar la información de las semanas subsecuentes, que será muy importante, mientras mantengamos las precauciones y la tranquilidad. Muchas gracias. Pues bueno, eso es lo que se está hablando de Omicron. Esperemos por el bien de todos que no sea tan severa. Pero miren, dice, el ritmo reproductivo de COVID-19 en la provincia de Gauteng de Sudáfrica habría ido desde 0.75 niveles cercanos a 2 en las últimas semanas. Se puede asumir que la mayoría de casos ha sido por la variante Omicron. Aquí vemos un dato. En agosto, finales de julio, principios de agosto, estaba muy bajo. Noviembre todavía estaba muy abajo, y ya vemos que casi todo lo que fue pues ahora sí la segunda parte del 2021 no había representado algo tan grande, aunque aquí ya se ve una tendencia a la baja, pero pues no hay que alarmarnos. No hay que caer en situaciones de miedo. Recientemente la tasa de positividad a COVID-19 en la provincia de Gauteng de Sudáfrica brincó de 1% a 30% en tan solo 2 semanas. En Sudáfrica, la variante Omicron morada sustituye a la Delta verdes. Si puede ser eso en el mundo, todos sufrimos un bate. Por el lado amable, parece producir enfermedad leve y puede ser hasta una buena noticia para países sin inmunidad contra Delta. Pues así va la situación con Omicron. Empieza ya a hacer a un lado a Delta, y pues esperemos. Justo cuando parecía que el mundo comenzaba a abrirse, las fronteras vuelven a cerrar. Ante la aparición de Omicron, la nueva variante del coronavirus, muchos aviones no pueden despegar y se temen nuevas restricciones. Mis padres estaban a punto de morir, por eso debía volver mientras las fronteras estuvieran abiertas para verlos. Ahora me doy cuenta que todo se repite y que pasa una y otra vez. La variante Omicron vuelve a despertar el miedo y surgen preguntas ya conocidas. ¿Qué ocurrirá con los derechos fundamentales o la economía? ¿Y cuán eficientes son las vacunas ante algo que la OMS califica de preocupante? Desde su descubrimiento en Sudáfrica la semana pasada, se han cancelado o pospuesto vuelos. Por ejemplo, en los Países Bajos. En 2 aviones, los pasajeros fueron retenidos. Todas las personas que vienen de un país calificado como de alto riesgo, como aquellos que vengan de países sudafricanos agregados a la lista de regiones de riesgo, deben quedar en cuarentena. Es parte de la respuesta global ante la propagación de la nueva variante Omicron. En un referéndum en Suiza ganó la opción que aboga por restricciones más estrictas. En Reino Unido vuelve la obligación de usar mascarillas. Francia ha cancelado vuelos de algunos países africanos y ha reabierto 300 centros de vacunación. Se han incrementado los tests y se refuerza la trazabilidad.
Las medidas para detener la nueva variante son un intento por frenar una crisis que pronto durará ya 2 años. Y para analizar esta nueva variante... Pues bueno. La nueva variante Omicron del... La nueva variante podría ser más peligrosa que la Delta. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos abordando la noticia del día de hoy. Se ha descubierto una nueva variante de COVID-19, una nueva variante del virus SARS-CoV-2. Pues así está la situación con Omicron. Vamos, dice que es de preocupación. Los casos hasta el momento están en Sudáfrica, Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel. Y el día de hoy se dio a conocer que en Canadá ya fueron detectados algunos casos. Coronavirus Canadá confirma sus primeros 2 casos de la variante de coronavirus Omicron. Y pues así está la situación hasta estos momentos en el mundo con esta nueva variante llamada Omicron, que esperemos por el bien de toda la humanidad, por el bien de todos, que no vaya a ser muy contagiosa, que no vaya a ser muy violenta como lo fue Delta, como lo fue Alfa, como lo fueron las anteriores, que esto de la pandemia ya termine. La verdad esperemos que ya termine, es un sueño que todos tenemos, anhelamos y queremos. Porque la situación tanto económica a nivel mundial, vemos la inflación está muy pesada y pues otra variante, otra ola, otro golpe a los cierres y a todo esto sí se nos va a complicar demasiado. Pues bueno, gracias por seguirnos, a los que nos están viendo en vivo, son las 11 de la noche, vamos a terminar la cuestión de la variante de Omicron y en unos minutos más regresamos porque vamos a iniciar una nueva era en este canal, reaccionando a algunos videos y reaccionando a las noticias de lo que esté sucediendo en el transcurso del día. Mañana lunes tendremos lo que es la cuestión de la mañana y alguna información más que vaya sucediendo al respecto a nivel mundial. Bueno, por lo pronto hasta aquí llegamos con lo que es la cuestión de Omicron. Si lo estás viendo en vivo, va a quedar grabado, vamos a subirlo y si no, pues ahí está la información. Omicron va a dar de mucho de qué hablar y esperemos de verdad que no sea muy contagiosa. Si tú no te has vacunado, hay muchos centros de vacunación actualmente en el país de los cuales están vacunando. Hay que salir a vacunarnos porque es muy importante tener nuestras vacunas. Sale, por lo pronto, pues vámonos, nos vemos en unos minutos más, vamos a reaccionar a algunos videos de tendencia en YouTube y pues aquí seguiremos en Foro Abierto. Que tengan ustedes muy buenas noches y gracias por seguirnos. Repito, regálenos un like y su compartimiento, que eso es muy importante para nosotros. Cuídense, que pasen una excelente noche.